Bien, vamos a continuar, hermanos, con esta conferencia. El tema que me corresponde en esta ocasión es la comunión perfecta entre las tres personas de la Trinidad. La comunión perfecta entre las tres personas de la Trinidad. Quiero que, por favor, acompañen en 2 Corintios 13:14. Pueden abrir en sus Biblias, 2 Corintios 13:14. Dice de la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad tan especial, tan preciosa que ahora tenemos. Podemos reunirnos, congregarnos en tu día santo para poder adorarte, cantar juntos, orar juntos, escuchar tu palabra, Señor, y crecer en la gracia. Ahora nos acercamos, Señor, a ti para poder rogar que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, que nos ilumines, para que podamos comprender, Señor, aquello que sea posible comprender en estos temas de gran profundidad. Pero sabemos, Señor, que sobre todas las cosas, Señor, tú eres el único que debe de ser glorificado. Y ahora te rogamos que podamos crecer en este conocimiento y que podamos aplicarlo a nuestra vida. Guíame, Señor, en la exposición de esta enseñanza para la edificación de tu iglesia. En tu nombre oramos. Amén. Hemos visto, hermanos, y conocido respecto a cada una de las personas que conforman la Trinidad o Triunidad también. Y sabemos que es la Trinidad en unidad y una unidad en Trinidad que reconocemos como el Dios verdadero. Ahora, la pregunta que vamos a responder es cómo es que se da y si existe una comunión entre las tres personas de la Trinidad, cómo es esta comunión que existe en ellos. Antes de que nos adentremos en el tema, quiero que nosotros podamos entender, hermanos, y recordar que este tema que vamos a ver ahora es estrictamente teológico y que solo podemos aceptar y conocer gracias a la fe, pero que aún así habrán muchas cosas que van a escapar de nuestro entendimiento. Por eso yo oraba que el Señor nos ayude a comprender aquello que sea posible comprender. Ahora bien, hemos visto por separado, hermanos, cada una de las personas de la Trinidad, y ahora vamos a ver cómo es que estas personas, están relacionadas. Y quiero asentar algunos principios preliminares que ya habíamos visto, pero aquí están recopilados para poder pasar a ver esta relación que yo voy a llamar relación intratrinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juntos, no son un ser mayor que el Padre o el Hijo solos. Si usted ve o estudia al Padre, usted no puede decir el Padre es mayor que la Trinidad. Porque en la plena Trinidad uno es tanto como lo son los tres en conjunto. Y al mismo tiempo debemos entender que son inseparables. Sin embargo, para fines de conocimiento se estudian por separados porque cada uno desarrolla al mismo tiempo funciones, pero al mismo tiempo estas funciones no son separadas del uno del otro. Es decir, por eso decimos que nuestra salvación es trinitaria, porque las tres personas están involucradas en la salvación del hombre. También debemos entender que cada persona está en cada persona y todos están en cada uno y todos son uno, sin mezclarse, sin separarse y al mismo tiempo pueden ser distinguidos. En tercer lugar, todo lo que se dice de Dios respecto a sí mismo se dice de cada persona individualmente en cuanto a su esencia o naturaleza.
y todo aquello por lo cual se distinguen una persona de la otra, se dice en cuanto a sus relaciones y funciones. Y en cuarto lugar, la unidad del Dios Trino nunca es afectada por la distinción de las personas. Es decir, si nosotros estudiamos por separado a cada una de las personas, esto no afecta la unidad de este Dios Trino, porque sabemos que el Padre y el Hijo son uno. Así está manifestado en la palabra de Dios. Como el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno. Y por último, las personas o también subsistencias. De hecho, en el párrafo 2 de nuestra confesión, en el capítulo 2, en el párrafo 3 de nuestra confesión, nosotros encontramos la palabra subsistencias. Y cuando usted lea subsistencias, se refiere a cada una de las personas. Son modos de existencia personales dentro del ser de Dios. Así que como distinguimos a estas tres personas, debemos entender que tienen propiedades personales. Tienen propiedades personales y siempre aparecen en cierto orden. Pero la aparición de este orden no significa, por ejemplo, que el Padre sea más Dios o tenga mayor importancia que el Hijo y que el Espíritu Santo, porque las tres personas son igualmente Dios. Por eso me gusta mucho la definición, aunque no es tal vez la teología que más me gusta, la teología de Wayne Grudem. Él dice: Dios es tres personas, las tres personas son igualmente Dios o plenamente Dios, pero hay un solo Dios. Eso nos ayuda a nosotros a entender un poco acerca de lo que nosotros estamos hablando. Y este orden en el cual aparecen, nosotros debemos entender que no es como los seres humanos, como nosotros abordamos las cosas. Es decir, nosotros pensamos que aquel que se menciona primero es más importante que el segundo y que el tercero. Aunque aparece ese orden bíblico, nosotros debemos entender que es en cuanto a esa relación. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo es menos Dios que el Padre y el Hijo. Así que nos vamos a referir a estas propiedades personales de tres maneras. En relación al Padre, vamos a hablar de su paternidad. En relación al Hijo, vamos a hablar de su filiación. En relación al Espíritu Santo, vamos a hablar de procesión o expiración. Aquí, hermanos, no se manifiesta un cambio en el ser de ninguna manera. Un hombre, por ejemplo, que se convierte en padre, y vamos a utilizar ciertas analogías y quiero hacer esta observación. Todas las analogías o ejemplos que nosotros utilicemos son débiles. Son muy, pero muy débiles y no alcanzan a definir el tema ahora que estamos tratando. Por ejemplo, se ha utilizado el ejemplo de un triángulo. Se dice, el triángulo tiene tres lados, pero es un triángulo. Y si usted quita uno de los lados, pues deja de ser un triángulo. Pero estos ejemplos, como el agua, los tres estados del agua, el estado líquido, sólido y gaseoso, también no hacen justicia a la representación, pero son analogías que nos ayudan a tener una aproximación, pero que no definen plenamente lo que estamos hablando. Entonces no hay les decía, no hay un cambio. Por ejemplo, yo cuando fui padre por primera vez, yo fui padre, pero no cambié. Sigo siendo Javier. Sigo siendo un humano. Lo que vamos a ver ahora, hermanos, entonces, no implica cambios en la esencia, que es una sola esencia. Así que debemos definir que estos modos de existencia y relaciones son intratrinitarias, es decir, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, la paternidad es solo en el Padre, la filiación es solo en el Hijo y la procesión es en el Espíritu Santo. Y aquí es necesario, hermanos, que veamos la belleza de la Trinidad. Porque este Dios, que es el único Dios verdadero a quien nosotros adoramos, existe de esta forma y ha sido revelado
así en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es lo que nosotros creemos y nos deleitamos y nos gozamos en el hecho de que adoramos a un Dios trino, que no alcanzamos a comprender y que vamos a pasar toda la eternidad conociendo al Señor. Y la palabra de Dios nos dice, bueno, Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la eternidad, nosotros cuando estemos con el Señor vamos a pasar eternamente conociendo a nuestro Dios. Por eso les animo, hermanos, a que veamos la belleza y el esplendor de esta relación y comunión. Cristo oró diciendo para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Así que, de hecho, ayer hablábamos con los pastores en la belleza de esta doctrina, en la cual nosotros podemos ver que este Dios es trino, pero al mismo tiempo es uno. Y ninguno trabaja por intereses propios. Cuando usted adora al Hijo, la Trinidad, el Dios triuno, es exaltado. No hay envidia, no hay separación. La voluntad es una sola. Por lo tanto, una parte aplicativa de todo esto, en primera instancia, quiero que nosotros veamos que existe unidad entre la Trinidad y nosotros individualmente, como también colectivamente, como el cuerpo de Cristo. ¿Es así como estamos viviendo o estamos viviendo cada uno bajo los intereses personales? Porque eso finalmente divide. Pero el Dios a que nosotros adoramos es uno en voluntad, en todo momento, una voluntad inseparable. Ahora, ¿cómo es entonces esta relación intratrinitaria? Ellos se relacionan por paternidad, filiación y procesión. Y ahora veremos que también se relacionan por generación y expiración, y ya veremos cada uno de los términos que son utilizados. El Padre es único y eternamente Padre. Nunca olvide eso. El Hijo es único y eternamente Hijo. No hay un momento en la eternidad que el Hijo no fuese Hijo y por lo tanto el Padre no fuese Padre. El Espíritu Santo también es único y eternamente Espíritu. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y en medida que los tres son Dios, todos participan de una sola naturaleza divina o una sola esencia. Por lo tanto, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien es alabado y bendito por siempre. Ahora hablemos del Padre. En primera instancia, cuando hablamos del Padre, debemos entender que el Padre es no engendrado. Ese es el primer atributo personal que vemos del Padre, su no engendramiento. El Hijo puede llamarse engendrado no porque haya sido creado, y muchos tenemos problemas con la palabra engendrado. ¿Qué leíamos ayer en Hebreos capítulo 1? ¿A quién de los ángeles dijo, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, en relación al Hijo. Entonces debemos entender que el Hijo sí es engendrado, el Padre no. Pero esto no significa que Él ha sido creado como cualquier criatura en el plano del tiempo, sino porque posee una relación. Todo esto que estamos viendo es relacional, hermanos. No, cuando hablamos de engendramiento, debemos purificar nuestros pensamientos de que no estamos hablando en relación como yo engendré a mis hijas. Por ejemplo, no es en ese sentido, sino que es en el sentido relacional. Es decir, ¿por qué el Padre es Padre? Porque Él tiene un Hijo y es la segunda persona de la Trinidad, de quien veremos más adelante. Él es Padre desde la eternidad. Él es Padre por siempre. Por eso Él posee una naturaleza de Padre. Y el nombre Padre describe la belleza de esa propiedad personal. Pero vale la pena, hermanos, mencionar que muchas veces nosotros leemos en la palabra de Dios en relación al Padre, como ya acabamos de leer anteriormente cuando inicié, que se menciona Dios, pero en el contexto, lo decía ayer, en el contexto debemos prestar mucha atención en el contexto, porque muchas veces leemos Dios
Y a lo que se está refiriendo el texto bíblico es que se refiere al Padre, Dios y Padre. Por ejemplo, en Efesios 1:3 se dice Dios y Padre. Así que el nombre Padre no es provisto por el hombre y no es usado teniendo como punto de partida la paternidad masculina en la tierra. Realmente la paternidad de los hombres es un reflejo lejano y vago de la paternidad de Dios. Por ejemplo, en Efesios 3:14 dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, la paternidad nuestra, la paternidad masculina, sería un reflejo vago de esta paternidad y no debemos analizar a Dios con base a lo que nosotros ya entendemos. Dios es Padre en el sentido completo y en el sentido verdadero de la palabra. En la tierra, un padre es hijo de otra persona. Luego un hijo se convierte en padre, pero el Hijo de Dios no se convertirá en algún momento de la eternidad en padre, de la manera que el Padre es. También sucede que nosotros en algún momento dejamos de ser padres. Si los hijos fallecen y no queda un solo hijo, entonces yo dejo de ser padre. Pero el Padre celestial nunca dejará de ser padre. Así el Padre es Padre por naturaleza y eternamente, sin principio ni fin. No ha existido un momento en el que el Padre no fuera Padre. Si eso fuese así, significaría que en algún momento el Hijo también no existió como Hijo. Por eso decimos que es Padre eterno. La eternidad del Padre lleva consigo, hermanos, de forma directa, la eternidad del Hijo. Y ahí existe una relación. Si el Padre es porque el Hijo existe eternamente. Así que cuando nos dirigimos a Dios como Padre, implícitamente nos dirigimos al Hijo eterno. Es entonces el Padre autogenerado, sin principio, fuente, origen o cabeza del Hijo y del Espíritu Santo, o de la divinidad como un todo. Ahora quiero darles un resumen del Padre. El Padre, hermanos, no es engendrado ni procede de ninguna de las personas. El Espíritu Santo no generó al Padre. El Hijo no generó al Padre. Las propiedades y funciones en las que el Padre destaca es que todas, número uno, todas las cosas proceden de Él. Es la causa absoluta. En 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y eso es lo que les decía. Aquí se está refiriendo a un Dios. Está mencionando Dios, pero se está refiriendo al Padre, porque luego dice el Padre. Repito, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por lo tanto, del Padre proceden todas las cosas. También vemos al Padre en la obra de la creación. Pero debemos decir y recordarnos que la creación es trinitaria también. Pero el Padre está en la creación. También vemos que es el Padre quien ha designado la obra de la redención. Al mismo tiempo, nosotros hemos sido elegidos en el Padre, como veíamos ayer. Efesios 1:3 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Está hablando del Padre, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es algo que hace el Padre. En cuarto lugar, es santo, todo santo. No hay un momento en el que Él no sea santo. Es amor, es misericordia y es sabiduría. Y en quinto lugar, Él nos hace sus hijos. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. Es un aspecto paternal el Dios. Naturalmente, el Padre es fructífero. Él tiene hijos. Tiene el Hijo de Dios, pero también nos hace a nosotros hijos. Por eso veamos ahí el amor del Padre, que nos ha hecho sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que el Padre engendra, pero Él no es engendrado. Él envía al Hijo y al Espíritu Santo, pero Él nunca es enviado por ellos. Él llama eficazmente, aunque usa al Espíritu Santo como medio. Él salva a través del Hijo. Por eso insistimos que nuestra salvación es trinitaria. Así que el Padre, si nosotros vemos, nunca es el medio de la actividad, sino las demás personas de la Trinidad. Ahora, entendiendo esto del Padre, hermanos, hablemos ahora del Hijo. Cuando hablamos del Hijo, nos referimos a su generación. Generación. Esta es la cualidad relacional del Hijo con la Trinidad. Generación o la filiación. ¿Por qué decimos filiación? La palabra filiación proviene del latín filius, que significa hijo. Así que la Biblia describe esta relación en relación al Hijo de Dios con palabras como sabiduría, logos, el verbo, hijo, hijo amado, o la imagen de Dios, o unigénito, o primogénito y único hijo. Y tengamos cuidado con aquellos arrianos que establecen que el Hijo ha sido creado. Y el Hijo no ha sido creado. El Hijo es engendrado eternamente. El nombre generación eterna fue acuñado por Orígenes inicialmente. Y cuando nosotros estamos utilizando estos términos, estamos hablando, hermanos, en un lenguaje humano, por lo cual puede llegar a ser imperfecto y en ocasiones nos hallaremos con algunas interrogantes que no podrán ser respondidas, sino solamente cuando estemos en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos hablar en estos términos que se le llaman términos analógicos, porque son analogías que nos permiten, y repito, tener un acercamiento a esta verdad trinitaria. Así como la misma Biblia usa, por ejemplo, el dedo de Dios, el rostro de Dios, el brazo de Dios, la mano de Dios. Y yo le pregunto, ¿Dios tiene mano? Pero es una forma analógica para que el Señor pueda acercarse a nosotros en los términos débiles que nosotros como seres humanos tenemos. El catecismo, cuando nosotros preguntamos ¿quién es Dios?, la respuesta que da el catecismo es: Dios es espíritu y no tiene un cuerpo como nosotros. Pero la generación o filiación, entonces, hermanos, debemos entender que es una analogía para entender esta relación, y luego, repito, relación intratrinitaria, para que nosotros ahora también tengamos el cuidado de no humanizar a Dios. Si usted humaniza a Dios, usted comienza a ver el amor de Dios como el amor que usted tiene, que es débil e imperfecto. Pero no debemos de actuar de esa manera, porque es atribuirle algo a Dios que no le pertenece. Así que es la naturaleza del Padre, hermanos, ser generativo. Pero en cuanto al Hijo, se dice que el Hijo ha sido generado. Y el Espíritu Santo es expirado. Ya veremos más adelante respecto al Espíritu Santo. Así que el Padre, Él se comunica a sí mismo en las otras dos personas de la Santa Trinidad, como lo hace también en la creación. Él se comunica. Él se comunica al hombre a través del Hijo. Y el Padre se comunica también al Hijo en una relación intratrinitaria y al Espíritu Santo. Sin embargo, la generación debe de entenderse, la generación del Hijo, en un ámbito divino y espiritual. No cometamos el error de estar estudiando estos temas a la luz de los aspectos materiales que nosotros ya entendemos
y que los vemos como naturales. Pero en el caso de Dios no es así. Y justamente ese es el gran error que cometieron los grandes herejes en la historia. Porque si se habla de que el Hijo es engendrado, entonces tiene que haber un comienzo para el Hijo. Entonces no es Dios. Y se cae todo lo que nosotros creemos. Por eso son herejías condenadas. Los arrianos alegaban que toda generación trae consigo separación y división. Y esto sería correcto si nosotros habláramos en términos humanos, pero olvidan que todo esto es espiritual, divino, simple y sin separación. Así que la analogía más sorprendente de la generación divina es la que utiliza la Biblia entre pensamiento y palabra. Por eso es que en Juan 1:1 nosotros leemos: en el principio era el verbo, el logos, porque él es la expresión, es decir, el Padre se expresa. ¿Cómo? A través del Hijo. Por eso el Hijo es la revelación. Eso es lo que no entendía Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes, Felipe? Y aún no me has conocido, porque el que me conoce a mí, conoce al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación. Por eso nosotros conocemos al Padre a través del Hijo. Por eso es hermosa esta analogía entre pensamiento y palabra. Lo que usted piensa, lo expresa. Así que Dios expresa su ser en la palabra. El Padre habla por medio del Hijo sin separación alguna. Y también en quien hay vida en sí mismo por cuanto es Dios, el Hijo. En Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, el Hijo tiene vida en sí mismo, pero al mismo tiempo el Hijo es engendrado. ¿Cómo lo puede comprender plenamente usted? No puede. Su mente no le da. Y ahorita probablemente usted esté teniendo algunos pensamientos, algunas dudas que no logra conciliar, pero es lo que nos dice la palabra. Aquí nos está diciendo que el Hijo tiene vida en sí mismo, pero también la palabra nos dice que el Hijo ha sido engendrado y es una acción eterna que está siendo en este momento y que nunca ha dejado de ser, porque en ningún momento el Hijo ha dejado de ser Hijo. Entonces vemos aquí también que la generación divina implica que el Padre engendra al Hijo del ser del Padre. A esto es lo que se refiere el credo niceno, y voy a leer una parte. Dice: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Luego de Cristo, del Hijo de Dios, dice: y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los tiempos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial, es decir, de la misma sustancia o naturaleza con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Por su parte, la herejía arriana afirmaba que el Hijo había sido engendrado por la voluntad del Padre de la nada, lo cual ya no sería generación, sino creación. Por eso la herejía es condenable, despojando a Cristo de su divinidad. Todo aquello que ha sido creado es diferente en sustancia. Nosotros sabemos que Dios creó la tierra, pero la tierra no es de la misma sustancia de Dios. Por eso Cristo, el Hijo de Dios, no es creado. Debemos entender esto. Y en tercer lugar, respecto a esto del Hijo, consecuentemente confesamos que Jesús es Dios eterno, y es lo que yo quise ayer estar expresando constantemente, que Jesús es Dios. Si el Hijo no es eterno, entonces el Padre no lo es. Implicaría que en algún momento el Padre no fue Padre, y lo fue solo a partir de la generación del Hijo, lo cual sería una horrenda equivocación.
Así que negar la eternidad del Hijo es negar la eternidad del Padre. Por tal razón, la generación o filiación del Hijo es un acto, hermanos, que no tiene inicio. Cuando usted se pregunta, ok, ¿cuándo fue generado? Si usted se pregunta y utiliza la palabra cuándo, usted está utilizando términos de temporalidad. Pero en la eternidad no existe el tiempo. Por lo tanto, la pregunta estaría fuera de lugar. Por ejemplo, cuando usted hace la pregunta, ¿y quién creó a Dios? Ese se llama error de categoría, porque Dios no es creado. Así que nosotros debemos entender que este es un acto continuo, perfecto, completo y eterno, que no tiene un principio ni tiene un final. Esto no significa que Cristo el Hijo de Dios es un ser creado. No significa que Él es inferior al Padre. Significa simplemente que la relación entre la primera persona de la cual hablamos, que es el Padre, y la segunda persona, que es el Hijo, es una relación como el pensamiento y la palabra. Sin el pensamiento no se emite la palabra, pero sin emitir la palabra, el pensamiento no se conocería. Por eso cuando hablamos que el Hijo es engendrado, estamos hablando de esa relación que existe con el Padre, porque la damos por hecho, por cuanto la palabra, la Biblia, que es la verdad, lo afirma. Así que es una relación que existe eternamente. Es la misma imagen de Dios. En segundo lugar, en tercer lugar, vemos que existen propiedades y funciones en las cuales el Hijo destaca. Por ejemplo, Él es nuestro mediador. En Él están todas las cosas. 1 Corintios 8:6. Él se hizo hombre y encarnó. El Padre no encarnó. El Espíritu Santo no encarnó. Pero el Hijo sí encarnó. Es la luz que alumbra a todo hombre en Juan 1:9. Él obra y hace posible la redención en Efesios 5:2. Y fue el Hijo quien murió en la cruz. El Hijo es entonces el Redentor y Él se ofrece a sí mismo. Y en tercera instancia, quiero que veamos respecto al Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, decimos procesión, porque el Espíritu Santo procede. Y hablamos también de la palabra expiración. Y esta es la propiedad personal del Espíritu Santo, la procesión o la expiración. Y también la mayoría de controversias trinitarias, si ustedes se fijan, han radicado en la persona del Hijo y específicamente su deidad y no su persona. Pero en el caso del Espíritu Santo, la disputa no ha estado en su deidad, sino en su personalidad. De manera que los herejes, como los testigos de Jehová, han llamado al Espíritu Santo una fuerza activa. Y esa es una herejía, es un error, porque el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo vemos que es una persona en la palabra de Dios. Hay otra herejía como a ver si lo puedo mencionar, los neumatomaquianos o macedonianistas. El macedonianismo fue una herejía del siglo IV que negaba la divinidad y personalidad del Espíritu Santo. Esta idea falsa, una idea errónea, fue popularizada por un ex obispo de Constantinopla, un semi-arriano llamado Macedonius, y se convirtió en el homónimo de la creencia, por eso se le llama macedonianistas, a los que niegan la deidad o la personalidad del Espíritu Santo. Eran los opositores del Espíritu Santo. Esta herejía del siglo IV, que negaba la divinidad o personalidad plena del Espíritu Santo, llevó a muchas personas a pensar que el Espíritu Santo no era Dios y que solamente era una forma de una fuerza dinámica que se empleaba y se ejecutaba en el plano terrenal, pero que procedía de Dios. Pero no es así. Porque las características que vemos en la palabra de Dios del Espíritu Santo sí son personales.
Era una entidad creada, según ellos, sujeta al Padre y al Hijo en una especie de sirviente, de una forma muy despectiva. Este error fue abordado y refutado de forma contundente en el Concilio de Constantinopla, como una reacción contra esta creciente herejía. Recordemos, hermanos, que al ser nosotros débiles, al ser nosotros expuestos al error por cuanto somos criaturas, podemos fácilmente ser arrastrados por este tipo de errores. ¿Y dónde está el pecado aquí? Es simple, es en la deformación del Dios verdadero. Si usted cree una alteración de la revelación de las Sagradas Escrituras en cuanto a la Trinidad, usted estaría creyendo en un ídolo. Por eso debemos tener aún cuidado cuando nos acercamos, por ejemplo, el día del Señor. ¿Qué tenemos en mente? ¿Cómo estamos pensando respecto a Dios? Por eso decía un hermano que el día domingo es el día de mayor idolatría, porque muchas personas se acercan a las iglesias a adorar a un Dios que solamente está en su mente y no en la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de tener cuidado y por eso es el abordaje de este tema tan importante. Nuestro Dios triuno. El día de ayer hemos tenido un tiempo muy precioso en el cual nuestra fe se ha fortalecido en cuanto a esta doctrina de la Trinidad. Y por eso ha sido que muchos hijos de Dios han estado dispuestos a entregar su vida por esta verdad, como para que en estos tiempos viniésemos nosotros a volver a retomar herejías que ya fueron condenadas y volverlas a creer. Por eso, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El Espíritu Santo, así, hermanos, es una persona de la Trinidad, y cito las palabras de Gregorio Nacianceno respecto a la controversia neumatológica o del Espíritu Santo. Él dice: el Antiguo Testamento había revelado claramente al Padre, pero no tan claramente al Hijo, mientras que el Nuevo Testamento había puesto claramente de manifiesto la naturaleza divina del Hijo, pero solo había aludido débilmente al Espíritu Santo. Esto es así en alguna manera. Sin embargo, dentro de la revelación bíblica, tenemos suficiente evidencia como para darnos cuenta que el Espíritu Santo es Dios y que cumple funciones específicas dentro de las operaciones que son pertinentes a su acción en la vida de los creyentes, el cual podemos notar que también ejerce un papel trascendental en la relación intratrinitaria. Es decir, el Espíritu Santo actúa en el hombre, pero también vemos la acción del Espíritu Santo en las personas de la Trinidad. Así que el Espíritu Santo vemos hoy que habita en nosotros, pero también habita entre nosotros. Habita en cada creyente, pero también habita en la iglesia. Con Él podemos ver que el resultado de nuestras oraciones se dirigen más al Padre y al mediador Jesucristo que a Él. Por lo tanto, el Espíritu Santo es mucho más el autor de nuestras oraciones que el objeto de nuestra oración. Y en esto se glorifica al Dios triuno. Al respecto, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo de Dios es quien nos ayuda en nuestras oraciones. El Santo Espíritu de Dios también es quien inspiró la palabra de Dios, quien dirigió e iluminó a los santos profetas y apóstoles y equipó a Cristo para el ejercicio de su oficio aquí en la tierra, en su estado de humillación y exaltación. La Biblia nos establece que es el Espíritu Santo quien opera la regeneración, la fe, la conversión, el arrepentimiento y la santificación.
Dicho de otra forma, no hay comunión con el Padre y el Hijo a no ser por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo fuera una criatura, de ninguna manera pudiera comunicarnos al Padre y al Hijo. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, entonces estaríamos nosotros desprovistos de la única ayuda que puede sostenernos mientras caminamos y mientras nos dirigimos a la tierra prometida. Y de ninguna manera tampoco habría garantía de que nosotros fuéramos guardados en la fe, porque Él es las arras. Él es las arras, Él es la garantía de nuestra salvación. Además, internamente, el Espíritu Santo es quien da unidad entre el Padre y el Hijo. A través de la persona del Espíritu Santo, vemos que hay Trinidad en unidad y unidad en Trinidad. La universalidad también del pueblo de Dios, la comunión entre las personas de la Trinidad y entre los santos y de los santos con el Dios Trino, todo esto se sostiene por la deidad y por el poder del Espíritu Santo, quien es Dios. Ahora hago un llamado a todos los que nos adherimos a las doctrinas reformadas, que identificamos como reformadas, a que no caigamos en el error de menospreciar a la persona del Espíritu Santo y ejercer un enfoque desmedido en el Padre y en el Hijo, anulando la operación del Espíritu Santo. Porque muchas veces podemos decir, no, yo en un tiempo fui pentecostal y en un tiempo yo tenía un excesivo enfoque en el Espíritu Santo y ahora, llamándome reformado, me tiro al otro extremo y anulo la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo está activo en nuestra vida todos los días. Si usted en este momento, hoy está aquí, es por la obra del Espíritu Santo. No es en sus fuerzas. No es porque usted tiene una capacidad que viene de usted mismo, sino por la obra del Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Él estaba haciendo una referencia clara a que lo haría por medio del Espíritu Santo, por cuanto hay una sola voluntad y es una sola persona. Así que confesamos, hermanos, una Trinidad consustancial, que significa que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que son iguales en su naturaleza, pero al mismo tiempo se distingue el Padre del Hijo y el Hijo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, y el Hijo del Padre y del Espíritu Santo, pero hay un solo Dios. Los términos entonces que se utilizan, hermanos, para la persona del Espíritu Santo es en su relación trina es procesión y expiración. Y nos referimos a la comunión, a la comunicación eterna de la esencia del Padre y del Hijo. La generación dio al Hijo la posesión de la vida en sí mismo y la expiración dio al Espíritu Santo la posesión de la vida en sí mismo. Porque entendemos la comunicación de la misma naturaleza que la del Padre. Existe entonces una hermosa relación entre el Espíritu Santo y las dos personas de la Trinidad. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. ¿Había notado eso usted? Por ejemplo, en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Ve usted a la Trinidad aquí? En Romanos 8:14 se nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que es llamado el Espíritu de Dios o el Espíritu del Padre. Se le dice que procede del Padre porque es enviado y es otorgado por el Hijo. Pero esto no significa que al ser enviado es de una naturaleza distinta. En el griego se utilizaban algunos términos que es
homoousios, que homo significa igual y ousios sustancia, y eso se refiere a que es de la misma sustancia. Existía otra palabra que incorporaba una letra que es homoiousios, que significa de una naturaleza similar, y está heteroousios, que es de una naturaleza distinta. Pues nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Por lo tanto, no hay diferencias. Es el mismo Dios, un solo Dios. Así que se le dice que procede del Padre porque es enviado y otorgado por el Hijo, que es el del Padre. Como aquel que procede del Padre, el Espíritu Santo no puede separarse de las manos del Padre que lo envía y del Hijo que lo sostiene y está perpetuamente en estas personas. Por lo tanto, si tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Hijo. Y si tenemos al Hijo, también tenemos al Padre. Por eso es glorioso esto, hermanos. ¿Cómo es posible esto? Solamente podemos ver aquí que es un misterio, pero al mismo tiempo categóricamente es lo que la Biblia nos dice. Así que el Espíritu Santo procede eternamente ¿de quién? Del Padre y del Hijo. Él es enviado por el Padre y el Hijo. Juan 15:26. El Espíritu Santo habla también de lo que oye del Padre y del Hijo. Da testimonio de Cristo, Juan 15:26. Y vino como el Paracletos, el Consolador, el Abogado, a tomar el lugar de Cristo y a hacer la obra de Cristo sobre la tierra. Es decir, que nos capacita a nosotros para enseñar, para proclamar, para testificar, para expresar el Evangelio y para revelar nosotros a través de la exposición de la palabra al Hijo de Dios, en quien hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esto es solo y exclusivamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros evangelizamos, no ganamos almas. Usted no gana nada. Así que no ande diciendo yo voy a ganar almas, porque usted no gana nada. Usted no puede hacer la labor del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted puede hablar muy bonito, usted puede tener la mejor teología, pero si el Espíritu Santo no hace su obra, entonces todas esas semillas caen en las espinas o entre las piedras y no hay absolutamente nada. Así que es el Espíritu Santo quien regenera, Tito 3:5. Es el Espíritu Santo quien redarguye, Juan 16:7 al 8. Es el Espíritu Santo quien guía, Romanos 8:14. Es el Espíritu Santo quien reparte los dones a los hombres. Es el Espíritu Santo quien hace la obra de regeneración en quien Él quiere, pero por la misma voluntad del Padre. Primera de Corintios 12:11. Una creencia popular entre los cristianos es dividir la obra de Dios entre las tres personas, atribuyéndole una parte concreta a cada uno. Sin embargo, debemos ver, hermanos, que en todas las obras que nosotros vemos, tanto descritas en la palabra de Dios como que suceden hoy en día en el creyente, deben atribuírseles al Dios Trino. El Padre, el Hijo, el Padre elige. El Hijo de Dios es quien efectúa la salvación y la logra para cumplir la voluntad del Padre, pero quien la hace efectiva en el creyente es el Espíritu Santo. Por completo vemos entonces la obra de Dios sin dividirse a sí mismo, de tal manera que una de las personas trabajara y las otras dos permanecerían inactivas. No es así. En las Escrituras se nos muestra a las tres personas actuando en una armoniosa y perfecta unidad. Todas las obras son poderosas porque son hechas por el Dios Trino. A lo largo de la historia vemos la obra de Dios, el Dios Trino. Ahora una parte aplicativa de esto, hermanos.
¿Vivimos así nosotros como iglesia? ¿Cómo podemos aplicar esto? Traigamos esto a una aplicación práctica. Cuando nosotros oramos y el Señor nos enseñó a orar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Padre, hermanos, tiene una voluntad y esa voluntad es llevada a cabo por el Hijo y por el Espíritu Santo. Pero de ninguna manera el cumplimiento de esta voluntad les lleva a tener menos deidad. Sigue siendo Dios y este Dios es exaltado. Por lo tanto, cuando nosotros caminamos en unidad, haciendo la voluntad del Padre, nosotros estamos cumpliendo la oración de Cristo. Padre, así como tú y yo somos uno, quiero que ellos sean uno. No debemos nunca separarnos de los intereses preciosos y perfectos de Dios. ¿Cuál es el propósito? Y lo veíamos ayer con el pastor Mark. Que Dios sea glorificado. Si su vida se desgasta por una cosa, que sea por la gloria de Dios, no por otra cosa. Por lo tanto, el creyente entiende que no hay mejor manera de acabar su vida sino obedeciendo a Dios, en unidad con este Dios trino, para la gloria de Dios únicamente. Por eso la última de las olas que conocemos es solo a Dios la gloria. Ese es el propósito ulterior, supremo y máximo que existe, la gloria del Dios triuno. Fuera de eso, hermanos, todo es vanidad, todo es sin sentido. Que su matrimonio se dedique para la gloria de Dios, que la crianza de sus hijos sea para la gloria de Dios, que el servicio en su iglesia sea para la gloria de Dios, que cuando usted va a trabajar, trabaje para la gloria de Dios, que cuando usted predique el evangelio, lo predique para la gloria de Dios. No importa lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios, para que usted y Dios sean uno. De esta manera usted estará haciendo la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo. Y quiero terminar con estas palabras de Charles Spurgeon para concluir. Esta es la Trinidad y no hay salvación fuera de la Trinidad. Debe ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Cristo, y el Padre todo lo tiene. Siempre fueron suyos, siguen siendo suyos, siempre serán suyos y no pueden llegar a ser nuestros hasta que cambien de dueño, hasta que Cristo pueda decir: todo lo que tiene el Padre es mío, porque es en virtud del carácter representativo de Cristo, como la garantía del pacto, que todas las cosas del Padre se pasan al Hijo, para que no pasen a nosotros, nos pasen a nosotros. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y de su plenitud recibimos todos. Y sin embargo, somos tan torpes que aunque el conducto está colocado en la gran fuente, no podemos llegar a él. Somos cojos, no podemos llegar hasta ahí. Por eso entra la tercera persona de la divina unidad, el Espíritu Santo. Y Él recibe las cosas de Cristo y luego nos las entrega a nosotros. Así que realmente recibimos a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo, lo que está en el Padre. Dame un evangelio con la Trinidad y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque podemos ahora conocer un poco sobre esta comunión en el Dios Trino. Te agradecemos, Señor, porque nos has provisto de este conocimiento, para que no torzamos las Escrituras, para que no creamos en un Dios que solo esté en nuestra mente. Líbranos de esa idolatría. Líbranos, Señor, de formar en nuestra mente un Dios falso,
que seamos fieles a tu palabra y que vayamos constantemente a la fuente para que nos demos cuenta de la belleza, de la hermosura del Dios Trino, y que seamos conscientes que este trabajo que se realiza constantemente es en el Dios Trino, es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que nuestra fe sea fortalecida y líbranos, Señor, de ser arrastrados por alguna herejía. Que nos mantengamos firmes en esta verdad trinitaria, que no dudemos, sino que constantemente estemos exponiéndonos a esta verdad, y que cuando leamos aquellos pasajes trinitarios nos deleitemos viendo la obra maravillosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación del hombre, en la historia, en todo lo que sucede, en aquella revelación de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque ahora débilmente hemos podido hablar de este tema, pero permítenos creer lo que tu palabra nos dice, que no intentemos racionalizar las cosas de manera que queramos ver al Dios triuno como cuando observamos algún proceso biológico a través de un microscopio. Es imposible, porque los cielos no te pueden contener, cuanto más nuestra mente finita. Pero anhelamos el día, Señor, en que estemos delante de la presencia del Hijo de Dios y podremos conocer más y más y más de ti, Señor. Gracias te damos por esta bendición. Te pedimos que nos ayudes a tener nuestra mente sujeta a tu palabra en este día y que podamos deleitarnos en la comunión y que tengamos un corazón dispuesto a la adoración y en devoción. Gracias te damos por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén.